Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Reflexión o exhortación basado en esta temporada en la cual estamos disfrutando este comienzo de lo que conocemos como el primero de Nisan o el primero de Aviv, el primer día de los meses del año bíblico. Y dentro de todas las circunstancias que creo que todos de los que vivimos eh, en la civilización, se podría decir así, de todo lo que escuchamos, las noticias de aquí, las noticias de allá. En medio de todas esas circunstancias, pues no nos podemos desenfocar. Y me refiero al llamado que creo que cada uno de nosotros hemos reconocido que tenemos, que es el llamado al arrepentimiento, al volvernos al Todopoderoso, a apegarnos de Él, a reconocer al Mesías Yeshua como el Mesías del Todopoderoso, el ungido, que por medio de Él tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia, a estimularnos, exhortarnos, ayudarnos, pero que todo sea para edificación. Y creo que por ahí es que va el tema o la temática de lo que quiero transmitir al cuerpo del Mesías. A nosotros, que somos los que hemos sido llamados, apartados, para hacer luz. Porque si nos ponemos a analizar y a darle, se podría decir, cuerda a todo lo que ha venido o lo que conocemos históricamente, vemos que es un ciclo repetitivo, repetitivo, y que a veces nosotros, en la generación que vivimos, que hemos tomado la decisión nosotros de decir, yo no quiero ser igual, quiero ser diferente, quiero Quiero dar el ejemplo que Mesías nos ha transmitido. Y llega el momento en donde, por una razón u otras, comenzamos a ir caminando, caminando y pegándonos a la orilla, hasta cuando venimos a ver, comenzamos a torcernos en algo. Y como he dicho en muchas ocasiones, esto no se trata de que si eres salvo o si no eres salvo. Eso solamente el Todopoderoso es el que da la salvación. Nosotros solamente exhortamos y podemos tomar un juicio, se podría decir así, de decir nuestra opinión basado en los frutos y en el comportamiento de cada persona. Que podemos decir, esta persona en esto está incorrecto, no está dando fruto, etcétera, etcétera. Pero dejándonos llevar no basado en nuestra propia opinión, sino en lo que está escrito. Porque si le quisiera poner un tema, que hasta ahora no lo he tenido claro, pero creo que hemos sido llamados para edificación y no para destrucción. Porque en medio de esta exhortación, puede ser un desahogo, nosotros que a veces creemos que estamos en un lugar de preferencia, ¿verdad?
porque hemos entendido que toda la Escritura fue inspirada por el Todopoderoso para exhortar, para redarguir, para edificar, a fin de que el hombre del Todopoderoso, sea hombre o mujer, que ha sido llamado, sea preparado, capacitado para toda buena obra, para las obras que el Eterno estableció de antemano, los mandamientos del Eterno, en los cuales son promesas, son vida, traen edificación y capacitan al hombre que ha sido llamado mujer y comienza a reflejar el carácter del cielo. Entonces, nosotros que hemos entendido eso, en mi observación, que trato reconozco que es basado en mi carácter, trato siempre de mantenerme lo más al margen que pueda de estar opinando sobre lo que veo. A veces traigo lo que son los desahogos para expresar, ¿verdad? De manera general lo que estoy viendo, que creo que puede ser de edificación a los que lo escuchan. En nosotros lo que hemos leído, y más en un día como hoy, desde ayer, empezando Shabbat, que leemos que dice en Shemot o Éxodo capítulo 12, y llueve y habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Misraín, diciendo, este mes será el principio de los meses, o será el principio de los meses del año. Pues nosotros que por una u otra razón llegamos a tomar la decisión por la gracia del Eterno de decir, oye, esto es correcto, esto es bíblico. Y qué delicia es observarlo. Tocamos el shofar en manera simbólica anunciando ese Rosh Hodesh, ese primer día de los meses del año. Y nos alegramos y nos gozamos y todo pareciera que nuestra relación con el Eterno va, como dicen en nuestro país, un refrán o una frase que dice abierto en popa. Así va. Nuestra relación con el Eterno está ahí al detalle. Pero, ¿qué tal nuestra relación con el hermano? Con aquel que también está ahora mismo observando los tiempos y las ocasiones que el Eterno estableció. Que ha sido llamado por el Todopoderoso, que lo reconoce, que reconoce al Mesías Yeshua como el único y exclusivo Salvador, del cual no hay otro nombre ni en los cielos ni en la tierra del cual podamos ser salvos. Que Shabbat tras Shabbat está ahí en señal de que aquí está tu siervo, heme aquí, es un deleite, es un gozo. En aquel que se priva de errar, de fallarle al Eterno, de que está buscando siempre crecer y aprender para mejorar en su vida, para estar, como dicen, con esas vestiduras blancas en ese día que se manifieste Yeshua. Y que por un mínimo detalle comencemos a descalificarlo con nuestras bocas. No, el Eterno no lo ha descalificado. Nosotros, los que hemos visto la historia de el pueblo de Israel, cómo se empezaron a dividir entre fariseos, saduceos, esenios, los celotes, y de los fariseos, diferentes tipos de fariseos, y comenzaban a marginarse y a descalificarse unos a otros, porque tú no quieres entender esto como yo lo entiendo. Y ponen al Eterno como juez. El Eterno es juez, es testigo de que Él me lo reveló. Y con esa excusa comenzamos a
a que a torcer lo escrito para comenzar a implementar mandamientos de hombre. Y eso lo hemos visto todos, lo sabemos históricamente, lo sabemos que sucedió en la historia de aún, si nos vamos mucho más allá, eh, lo que sucedió con Moshe, cuando vino Korah y su séquito a decirle, todos nosotros somos santos. Todos, o sea, y comenzaron a tratar de descalificar. Y así hemos visto cómo en la evolución de los creyentes en el Mesías Yeshua comenzamos a cometer el mismo error. Y en estos años, o cientos de años que ya van, en donde muchos creyentes que antes eran de la tradición automática acá en Occidente, cuando se estableció, comenzaron a un aparente avivamiento o un avivamiento y le llamaron la Reforma Protestante. Y de esa Reforma Protestante, ¿qué sucedió? Comenzaron a dividirse también por temas, algunos triviales y algunos más serios. Pero el detalle no es que se dividan, que uno decida coger su camino y el otro no. El problema, se podría decir así, en el cual tenemos que entender que eso aún dentro del término bíblico nos llaman inmaduros, personas que comenzamos a actuar así, con inmadurez. Yo soy de fulano, yo soy de perencejo, yo soy de aquel. Y como yo soy de aquel y tú no, pues tú estás mal y yo estoy bien. Y cada quien obviamente va a defender al lado suyo. Y tenemos que madurar en eso. Porque comenzando este mes, que es el primer mes de los meses del año, mi desahogo y exhortación es a nosotros, el cuerpo del Mesías Yeshua, y más a aquellos que después de pasar por ese evangelismo, ¿verdad? Y llegamos a ser protestante, evangélico, que vimos que como esa reforma protestante comenzó a dividirse también, y entonces comenzaron los puritanos, y de momento empezaron los otros, y los otros, y los otros, y cada quien tuvo su supuesta revelación de que el otro estaba mal, y entonces él sí sabía cómo hacer las cosas. Entonces esa revelación, cuando uno la examina por el término bíblico, que es el que deberíamos de todos aferrarnos y de todos estar apegados, pues vemos que cojean. Y comenzaron a dividirse cada quien, y cada quien se hizo una visión totalmente inclinada a lo más que le interesó. No, porque a mí me interesa más que se manifiesten los dones, que se vean las señales y que el poder del Señor sea tangible. El otro no, es que a mí me interesa más lo que es el conocimiento, lo que es el estudio, lo que es... Y el otro no, es que a nosotros nos interesa más lo que es la venida del Mesías y cuándo es que llega y saber descodificar para saber exactamente en qué fecha es que viene. Y así el otro por lo que es apartarse de todo el mundo y ser los que vemos que hay comunidades cristianas que están apartadas de la civilización o la ciudad normal, viven en sus campos y tienen sus cosas correctas y sus cosas incorrectas.
Pero el detalle es que si uno se pone a analizar lo que ellos piensan de sus supuestos hermanos, es una descalificación. Esa gente se ha ido del mundo, esa gente está endemoniado, esa gente ya han tenido el sello del adversario. El otro, mira, es que esa gente está en apostasía porque no creen en los dones. Y así, etcétera, 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 hasta que hemos llegado a los que hemos dicho, no, la Torá es para edificación, para exhortación y para capacitarnos. Y debido a que ustedes no han querido creer en toda esa palabra que dicen que es inspirada, pues nosotros sí, y entonces nosotros seguimos lo que está escrito. Pero entonces al seguir lo que está escrito, que dice la escritura que hemos sido llamados para edificación y no para destrucción, comenzamos a descalificar y a destruir la obra en la cual nosotros no tenemos parte ni suerte. Porque una cosa es nosotros manifestar, que eso sí, estamos llamados a eso también, a exhortar, a manifestar lo que está incorrecto para que obviamente el hermano o la hermana lo analice, lo considere y que el Todopoderoso le dé entendimiento para que pueda mejorar, así como lo hizo en nosotros. Así como en nosotros hizo ese clic de decir, hey, examina bien lo que te estás empapando y mira a ver si es bíblico o no. Y otra cosa es ponernos en la silla de encarnecedores. Porque comenzamos ahora a discutir hasta cómo es que se debe de pronunciar una palabra. Y otros a discutir por lo que aparentemente, según el conocimiento tan amplio que dicen tener, ya no se pueden decir ciertas palabras en tu idioma porque eso es pagano. Entonces, si fuese así, no hablarían ninguna palabra. Y otros no, porque es que tú no quieres vestir o no te quieres poner los atuendos de tu identidad o el nombre. Y cuando hemos venido a ver, ya hay tantas y tantas divisiones dentro de lo que conocemos raíces hebreas o mesianismo, que aquel que quiere venir porque sabe, porque ha sido llamado por el Eterno, porque ha entendido que el Mesías nunca vino a abolir, que lo está leyendo, que está entendiendo lo deleitoso que son los mandamientos, Shabbat, las convocaciones, todas esas cosas, comienza a ver, llega. ¿Y qué ha sucedido? Uno lo escucha. Comienza a decir, es que esto está igual o peor que del lugar donde yo vine. Aquí también te marginan, te descalifican. Cuando mi intención es aprender, cuando mi intención es conocer, cuando mi intención es tener esa armonía que la Escritura enseña que debemos de tener nosotros como hermanos, y que lo que me vayan a decir sea para edificación. Pero lo que estoy viendo es que esta persona tiene el ministerio de descalificación, de decir todos están mal, menos los que siguen mi entendimiento e interpretación de cómo aplicar la escritura. El que no lo quiera entender como yo lo veo, como yo lo aplico, está mal. Y no solamente está mal, son de la chusma. Y no solamente son de la chusma, sino comenzamos a hablar despectivamente de su físico o de su nombre o de lo que hacen, cuando nosotros tenemos el ejemplo bíblico. O sea, si la obra que cada quien está edificando será aprobada
en ese gran día si pasa por el fuego o no. Y está. Porque entonces tú tienes que comenzar a minimizar, a descalificar, a desprestigiar a una persona que pudiera ser que tuviese razón en señalar lo que está haciendo mal, pero de ahí a todo lo demás, el Mesías claramente dijo, no llames a tu hermano fatuo. Pero obviamente como dentro del pensamiento judaico, tienen ciertas cosas que a nosotros se nos ha pegado, igual que en el sistema evangélico, se nos ha pegado y no lo hemos querido entender, pues tenemos ese engaño mental de que es que él no es mi hermano, él es un apóstata, es que él es un destructor de la obra del Señor, es que él es un blasfemador. O es que él también lo hace así. O sea, como supuestamente la persona lo han ofendido, entonces ya yo tengo el derecho de ofenderte. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Y vamos a leer lo que en una ocasión sucedió. El Mesías andando con sus discípulos. Dice que Yeshua andaba con sus discípulos y en varias ocasiones los tuvo que exhortar y reprender. ¿Por qué? Porque mira la controversia aún dentro de los discípulos. Dice, en una ocasión hubo una discusión entre los discípulos de cuál de ellos sería el más importante. Pero Yeshua, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomando un niño, lo puso a su lado y le dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este será el más importante. O sea, aquel que viva con más humildad, aquel que entienda que el propósito del Eterno es que todos lleguemos al arrepentimiento. Que cada quien va a tener su don, su manera de expresar. Y aquí no estamos hablando de ecumenismo, estamos hablando del cuerpo del Mesías, porque eh, nosotros tenemos que entender que ya sabemos discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, entre lo que es apostasía y lo que no. Y discernir entre lo que es alguien que está interpretando algo con sus argumentos y de lo cual nosotros en el momento tal vez no estemos de acuerdo. Y el que no estemos de acuerdo no significa que lo que está diciendo sea una apostasía. Puede mejorar. O tal vez nosotros somos los que tenemos que mejorar. Y por eso Yeshua les da estas enseñanzas a estos discípulos que nos las tenemos que nosotros también entender y aplicar. Luego de eso, en el capítulo 9 de Lucas, verso 49 dice, entonces Johanán, o sea, Juan, intervino y dijo, Rabí, vimos a un cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. O sea, este hombre está manifestando el reino tuyo y
la señal del cielo está dando testimonio de esa realidad, pero como no quiere ser del grupo mesiánico mío, del grupo de raíces hebreas mío, pues lo hemos descalificado y le hemos dicho que deje de estar haciendo eso. Le hemos dicho en pocas palabras, tú no eres seguidor del Mesías, porque si tú fueses seguidor del Mesías, estuviese en el grupito de nosotros. Yeshua le dijo, no se lo prohíban, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Y esto me acuerda también las palabras de Shaul, cuando dijo, unos predican al Mesías por contienda, otros y otros por una cosa y otros por otra. Dice, y de todas maneras me alegro que el Mesías sea predicado. En aquel día, la obra de ellos se pasará por fuego y se sabrá si edificaron correctamente o no. Sucedió, sigue otra enseñanza más sobre el tema. Sucedió cuando se cumplía el tiempo en que habrían de recibirlo arriba, decidió resueltamente ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los shomronitas, de los samaritanos, para hacerle preparativos. Pero ellos no lo recibieron, porque vieron que él estaba resuelto a ir a Jerusalén. O sea, ¿por qué vas a celebrar pesas con ellos? No, si vas a celebrar pesas, hazlo con nosotros, si no, no entra. Al ver esto los discípulos, Jacob y Johanán, le dijeron, maestro, o sea, no te recibieron. ¿Quieres que mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? Jesús los reprendió y les dijo, ¿de qué espíritu ustedes son? O sea, ¿de dónde ustedes son? ¿Qué los está influenciando a ustedes a destruir a aquel al cual yo vine a salvar? Por eso hay muchas enseñanzas que nos dicen también, no se hagan esclavos de los hombres. Porque los que más descalifican son no tanto los que enseñan, sino los que le siguen. Por eso cuando tú lees 1 Corintios, que ves toda esa exhortación de Shaul y tratando de poner en orden una comunidad, tenemos que ver como si esa comunidad fuésemos nosotros. Capítulo 14 de 1 Corintios dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo profetiza, o sea, profiere la palabra. Porque tú puedes ponerle las manos a alguien, puedes declarar sanidad sobre alguien, puedes tener el don de discernimiento de todas esas cosas. Y esa persona estar sano. Pero, ¿y si no se ha arrepentido? ¿Y si no entiende cómo caminar? Que eso ha sido una crítica aún dentro de todos los sistemas religiosos. O sea, le dice, ven acá, repite conmigo la oración del pecador, o ven acá y ya eres parte de nosotros, pero no hay esa parte en lo que se le conoce como discipulado, que el discipulado debe ser discípulo del Mesías, no tuyo. Y ahí está el problema, porque creemos que son discípulos del Mesías, pero en la práctica creemos que son de nosotros, porque cuando dejan de estar de acuerdo en todo lo que nosotros decimos, automáticamente lo descalificamos. Dice, porque el que habla en otros idiomas no habla a los hombres, sino a Elohim, porque nadie le entiende, aunque por el Ruach habla cosas ocultas.
Pero el que profiere habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, no habla a los hombres para destrucción, para descalificación y para avergonzarlo o para minimizarlo. O como lamentablemente a veces tenemos que escuchar, que viene uno y comienza a descalificar al otro y a ponerle eh, adjetivos, sobrenombres, y el que te está escuchando, que quiera aplaudirte y quedar bien contigo en todo, sin conocer la persona, sin saber nada, aún entendiendo dentro de lo bíblico que uno no puede estar hablando de un hermano o adjudicándole cosas, y mucho más si no lo conoce ni sabes, porque uno tiene que ser imparcial. Comienza y sigue. Y entonces uno viene a ser de tropiezo para los demás porque uno está abriendo la puerta para que los demás que comiencen a alimentar esa lamentablemente manifestación de la carne en la cual, ¿qué pasa? Se empiezan a sentar en la silla de encarnecedores, a encarnecer a los hermanos o a las personas en las cuales ellos consideran y creen que son apóstatas, blasfemadores y todo lo demás. Y a lo mejor aquella persona se arrepintió, a lo mejor aquella persona está buscando del Eterno, está haciendo todo lo posible por mejorar. Pero creen que con eso se sienten mejor, se sienten más santos, se sienten más correctos delante del Eterno. El que habla en idiomas extraños, o en un idioma, ¿verdad?, extraño para el que lo está escuchando, así mismo se edifica, pero el que profiere edifica a toda la comunidad. Así que quisiese que todos tengan ese don, ¿verdad?, de hablar en otros idiomas, pero más que profieran la palabra, porque mayor es el que profetiza que el que tiene el don de hablar en otros idiomas, a no ser que haya un intérprete para que la comunidad reciba edificación. Para que la comunidad reciba edificación. Ahora pues, entonces, yo sé que hay un pensamiento de muchas comunidades, no, eso es para ese tiempo, para este tiempo ya no, eso ya cesó, ¿verdad? Desde el punto de vista de ellos. Entonces, no sé, porque desde lo que yo entiendo y creo bíblicamente, Saúl está hablando aquí a que nosotros procuremos esos dones, dones de sanidad, y que sea para la edificación de la comunidad. ¿Cuándo cesaron? No se sabe. Ellos según dicen que cesaron. Ahora que hemos visto que aquellos que se han fanatizado con eso a veces se ve como si fuese un desorden, es verdad. Pero eso no significa que bíblicamente el Eterno sane, restaure y edifique en toda la era mesiánica que estamos viviendo. Dice, ahora pues, si yo voy hablando a ustedes en otros idiomas, ¿qué les aprovechará si no le hablaré con la revelación o con la ciencia o con la profecía o con la doctrina? Y esto es importante porque Shaul está hablando que en medio de esos dones, en medio de esa carisma, ¿verdad?, que puede tener un hermano, todo tiene que estar atado. ¿Con qué? O sea, no puede contradecir ni la revelación, ni la ciencia, ni las profecías, ni los mandamientos del Eterno. O sea que no puede venir alguien ahora a decir, no, no, es que a mí se me reveló que ya no hay que guardar Shabbat. No, es que a mí yo tuve un sueño y ahora yo tengo el don de la profecía y profetizo que ya el año comienza en enero y no comienza el 1 de Abib. No, es que ahora la doctrina en la cual tenemos que hacer, que lamentablemente eso fue algo que sucedió
creo que 500 o 600 años después de Mesías, cuando vinieron unas personas y siguieron. Y ahora, obviamente, vemos que son miles de millones de personas que dicen que hubo alguien que tuvo una revelación y que ahora ese es el profeta. O sea, la doctrina, ¿no? Porque ahora, según la teoría de ello, eh, el Mesías Yeshua vino, hizo todo lo que el Todopoderoso le envió a hacer. Pero sus seguidores, así como los seguidores de Moisés, comenzaron a desobedecerle y a no cumplir con lo que se le ordenó. Pues ahora, según ellos, el Todopoderoso envió a otro profeta mayor que Moshe, mayor que Mesías, para darle una última revelación en donde por medio de esa revelación y de esa doctrina es que toda la humanidad va a tener comunión con el Señor y va entonces a ser puro, a ser santo. Y el problema es que ellos creen y entienden que de esa manera, o sea, que son salvos entre comillas ellos por las obras, o sea, por seguir la doctrina y los mandamientos de esa supuesta revelación y dogmas que ellos tienen. Y todo aquel que no siga eso es un hereje y no tendrá parte en el paraíso en el cual va a venir en algún momento a manifestarse. Pero aquí no está hablando de eso porque está hablando de la doctrina. Y cuando está hablando de la doctrina, y cuando está hablando de la ciencia, y cuando está hablando de la profecía, no está hablando de una nueva revelación de los apóstoles. Está hablando de la que siempre se ha establecido desde Bereshit, desde Génesis hasta Apocalipsis. Está hablando de la que el Mesías vino, que no vino a decir otra cosa, sino a establecer ya lo que estaba escrito de él. Y sigue diciendo, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? O sea, si vengo yo y cojo una flauta y empiezo a soplar, nadie va a encontrar. Pero si tengo el don de saber soplarla y de saber sacarle algún sonido, el que la escucha va a decir, ah, ya yo sé qué es esto. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así que también ustedes, si por eh, la, si el idioma que estás hablando no dieres una palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Y esto es una crítica obviamente que siempre la han tenido con toda la base y todo el fundamento. O sea, tú vienes y dices que estás inspirado o estás siendo influenciado totalmente por el espíritu y que estás hablando en otros idiomas, pero cuando se te trata de entender no estás hablando ningún idioma, estás hablando otras cosas. Entonces estás hablando al aire porque nadie está siendo edificado. Tantas clases de idiomas que hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de esas palabras, seré extranjero para el que la habla y el que la habla extranjero para mí. Así también ustedes, pues que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la comunidad. Tienes un don de la exhortación, de la edificación, de la interpretación de la escritura, porque obviamente sabemos que hay personas que tienen ese don de que se aprende la escritura de memoria, eh, tienen más facilidad de interpretación, de explicarla, de que tienen ese don se podría decir, ¿verdad? De que cuando transmiten el mensaje, las oyentes sienten realmente el amor, la pasión por la cual están transmitiendo eso. Pues que procures que eso sea para la edificación de la comunidad.
Y edificación de la comunidad no es ponerse a sentar a hablar de todos los demás y todos nosotros los que estamos aquí en la silla de encarnecedores. Decir hoy me sentí edificado porque hemos despellejado, como decimos en nuestro país, hemos despellejado con nuestras palabras a todos aquellos hermanos herejes que no siguen nuestra doctrina, que para nosotros es la doctrina del Mesías. Por lo cual, el que hable en otro idioma, pida oración para que pueda tener el don también de interpretarla. Porque si yo oro en otro idioma desconocido, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu oración de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Elohim que hablo en más idiomas que ustedes, pero en la comunidad prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Hermano, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. Y esto es algo que impresiona, porque tenemos que ser ignorantes para la malicia. Sin embargo, por una otra razón, tendemos a tener a que todo lo primero que pasa por nuestra mente basado en algo es malicia. Me está mirando por una intención maliciosa. O sea, ya nosotros estamos viendo que lo que nos están mirando no es porque nos parecemos a alguien que él conoce, no es porque de momento la persona está pensando en otra cosa y tiene sus ojos fijados hacia nosotros, no es porque está pensando que quiere orar más por nosotros, no, me está mirando para criticarme, algo que vio de mí que no le gustó. Entonces nosotros, basado en eso, comenzamos a criticarlo a él o a ella y hablar mal de él o de ella, solo por el poder de la mente, que si no sabemos controlarla, te puede llevar a enfermedades catastróficas. O sea, me acuerdo que hace poco, ya hace tiempito, estuve yendo a diferentes especialistas y médicos para chequearme normal, como todo ser humano debería chequearse, va a ver si está bien o no, o si hay algo que se pueda detectar a tiempo. Y entre las conversaciones me dio con preguntas, oye, mira, el estrés, mucha gente estresada por ahí, ¿puede causar eso o acelerar tener alguna influencia en que de momento alguien padezca de una enfermedad eh, física en sus órganos o algo? Me dijo, el estrés puede ser hasta que una persona le dé cáncer o puede llevarlo a otros eh, problemas de órganos renales o algo. Si la persona constantemente vive y llega a ese punto de estar en depresión o en estrés. Porque a veces nosotros comenzamos a pensar que el mundo la tiene en contra de nosotros. Y sí, cuando hablamos del mundo, sí, porque el mundo es enemigo del Señor, pero no al nivel en el cual nosotros a veces lo vemos, que todo es malo. Todo es lícito, pero no todo edifica. Todo es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguna. Dice, pero sean maduros en su modo de pensar. Sean maduros. En una ocasión Shaul dijo, mira, nosotros estamos seguros, y estoy parafaseando, seguros de que esto. Y si alguien cree que lo que él está diciendo también está bien, el Señor se lo revelará.
Y para aquellos que no, la Torá, que si está abolida, que si no está. Mira, Shaul siempre la está citando. Escrito está, escrito está, escrito está. Y también estaba escrito, o también está escrito, como dice, y en la Torá, en la ley. Por eso siempre hemos dicho que la Torá no solamente son los primeros 5 libros de Moshe. Eso es algo que tenemos que ya dar por sentado en nuestro análisis o discernimiento de lo que estamos leyendo. En la Torá también está escrito en otros idiomas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Adón. Así que los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la comunidad se reúne en un solo lugar y todos hablan en otros idiomas y entra un indocto incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pero si estos están profiriendo la palabra y entra algún incrédulo o algún indocto por todo esto es convencido y por todo él mismo sentirá ese juicio, que el oculto de su corazón se hará manifiesto y así se postrará sobre su rostro y hará una adoración a Elohim, declarando que verdaderamente Elohim está entre nosotros. ¿Cuándo es que verdaderamente demostramos eso? Cuando estamos haciendo las cosas todas para la edificación y no la destrucción. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando se reúnen? Cada uno de ustedes tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aquí no dice, hermanos, cuando se reúnan, pónganse en apelar al hermano o a fulano o a perencejo o a hablar de que todo el mundo está mal, menos nosotros, no. Si alguno tiene salmo, si alguno tiene doctrina, si alguno tiene alguna interpretación o alguna revelación, hágase todo para edificación. Si alguno de ustedes habla en un idioma extraño, sea esto por 2 o lo más 3 y por turno. O sea, no es, ¿verdad? Como a veces, que es algo que tenemos que mejorar también, que a veces se paran 10 en un lugar, en una comunidad, y comienzan a orar y comienza uno a orar y de momento es como que la competencia de quién ora más fuerte, quién ora más, y están todos hablando a la misma vez y orando a la misma vez y el que está, que tal vez vino a visitar, escucha y dice, pero es que no entendí nada. ¿Cómo puedo decir amén a algo que no entiendo? Y que haya un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la comunidad y hable para sí mismo y para los hijos. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, este que estuviere sentado calle y al primero. Porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, o sea, pueden proferir la palabra uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y el, el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas, pues Elohim no es un Elohim de confusión, sino de shalom, como en todas las comunidades de los santos. Y sigue hablando, ¿verdad?, sobre la mujer, el rol de las mujeres, que hemos explicado ya el trasfondo de esto, de lo que estaba pasando en ese lugar. Y voy a terminar con lo que dice el verso 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Adón. Mas el que quiere ignorar, que ignore. Si nosotros hemos comprendido lo que dice Mesías, aquel que enseñe uno de estos mandamientos, por más pequeño que sea, o será llamado grande en el reino de los cielos. Y ese debe ser nuestro enfoque.
Enseñar los mandamientos del Eterno. Ser justo, ser honesto. Amar a tu prójimo como si tú fueses Él. Amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu mente. Seguir las pisadas de Mesías. Vivir apartado de este mundo y hacer las obras que has sido llamado. No a meterte en la obra de otro y tratar de minimizarla y destruirla. Hablar lo que se te ha revelado, pero que sea con orden y conforme a lo que está escrito. Y desde mi punto de vista, el Todopoderoso no nos ha mandado, de manera general estoy hablando, a crear el ministerio de descalificación y de avergonzamiento. Porque así parece que hay mucho de, no, yo voy a desenmascarar a todos los falsos profetas. Ajá. Y entonces si ese falso profeta se arrepiente, se vuelve al Todopoderoso, ¿estás dispuesto a abrazarlo, a perdonarlo? Entonces, ¿por qué mejor no vas directamente donde él y en vez de despellejarlo detrás de un micrófono? Pero así somos y tenemos que aprender. Y en este tiempo de comienzo del primer día de los meses del año, David, pues esa es lo que en mi humilde opinión debemos de todos, incluyéndome, mejorar. Porque las palabras que nos dice el Shelías o el apóstol Jacob, conocido como Santiago, deben de ser bien importantes y tenerlas conscientes en todo momento. La lengua es un miembro que difícilmente podemos controlar y que tan daño hace. Puede prender el universo completo. Por eso tenemos que buscar, pedirle al Eterno dominio propio para que esta lengua que tenemos la podamos dominar. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.